Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Absolute Green Lantern número 10, con guión de Al Ewing y arte de Sid Kotian. Espero que les guste. La historia continúa en un momento de oscuridad absoluta. Un círculo empieza a formarse en el centro, mientras una voz dice: Todd Rice, eres un desconocido dentro del espectro de la luz. Zar te ha encontrado. Las fuerzas de la acción caótica están sobre ti. Debes estar sin miedo. Totalmente sin miedo. En eso, una voz interrumpe preguntándole a Todd si está bien, mientras abre una escotilla, dejando entrar una cegadora luz a lo que parece ser un contenedor. El hombre se asoma hacia el interior, mirando hacia abajo, y agrega que creyó haber oído una voz. Todd le pregunta al otro hombre si él también oyó esa voz. Con gesto cansado y dolorido, le dice que realmente le gustaría salir de allí. El hombre responde con tono seco, preguntando cómo están sus costillas. Todd responde que le vendrían bien más analgésicos. El hombre asiente sin mostrar preocupación. Luego le pide a alguien más que le pasen la manguera, ya que va a engancharla a la escotilla. Todd se sobresalta y pregunta qué es lo que va a enganchar, recordándole que ya le dijo todo lo que sabe. El hombre lo corta y afirma que Todd ya no es tan útil, según el señor Hammond, excepto para esto. Todd, desconcertado, pregunta a qué se refiere y qué está haciendo. El hombre del exterior lo ignora y coloca una gran manguera que cubre toda la entrada del contenedor, mientras Todd continúa preguntando aterrado qué es lo que hace. La acción se desarrolla en el interior de lo que parece ser un almacén o una planta industrial. Varios operarios se preparan para vaciar algo dentro del contenedor donde se encuentra Todd. Uno de ellos le informa a Hammond que el lodo negro procedente de Evergreen ya se encuentra en el tanque número 1, unos 200 galones, y que en el tanque número 2 está el señor Rice, junto con los instrumentos necesarios para tomar lecturas. Se pregunta qué sucede cuando un hombre es completamente sumergido en la misma sustancia que transformó a Jordan en lo que llegó a ser. Y aunque no tiene la respuesta, le informa que esperan que la reacción sea significativa. Hammond, impaciente, dice que no pierdan el tiempo, que lo pongan en marcha de una vez y que le consigan otro trago. Nos movemos al enfrentamiento entre Joe Molin y Goldface. Él le pregunta si hay algo de beber, aunque sea un refresco, ya que fingir la voz reseca mucho la garganta. En el suelo, Joe gime sobre un charco de su propia sangre, apenas consciente, y lo manda al infierno. Goldface expone la situación con frialdad. Joe ha recibido 2 disparos y se está muriendo en el suelo del apartamento de su ex, y su amigo permanece inconsciente en el sofá. Le deja claro que podría dispararle también, y que no podría detenerlo. Él tiene balas de oro, un traje de oro y una cara de oro. El oro es lo único que la cosa verde de Joe no puede tocar, lo que, por sí solo, plantea muchísimas preguntas. Y también lo lleva a su punto. Ella no puede detenerlo, ni siquiera si es capaz de invocar su cosa, con todo el dolor que está soportando. Le aclara que no tiene por qué morir allí. Incluso preferiría que no lo hiciera. Hay una razón por la que no le disparó en la cabeza. Ahí es donde está la información. Sin rodeos, le exige que le diga a dónde fue el Green Lantern. En el suelo, Joe intenta responder. Apenas logra articular palabras sueltas, hasta que parece desmayarse. Goldface se inclina sobre ella y le pregunta qué es lo que ella trata de decir. Le ordena que hable más fuerte, ya que no la oyó. Joe deja caer su mano en el charco de su propia sangre, empapándosela, y cierra el puño, para luego sorprenderlo con un golpe en la entrepierna, haciéndolo gritar de dolor, y dejando una mancha roja en el sitio de impacto. Parece que más que un puñetazo fue un estrujamiento. Goldface se aleja de ella, mientras le grita que lo suelte. Su voz se quiebra al notar la sangre, alarmado al pensar que lo ha herido, y le pregunta qué le ha hecho, sin poder comprender cómo ocurrió. Joe aprovecha la oportunidad para alejarse, aunque está malherida. Goldface se inclina y examina su entrepierna con atención. Al darse cuenta de que la sangre no es suya, exhala aliviado y agradece en voz alta. De inmediato, su tono cambia y estalla con furia. Declara que el trato se ha acabado y exige a Molin que hable antes de... Pero su amenaza queda en el aire, al notar que ella ya no se encuentra tumbada en el suelo detrás suyo. Goldface, enfadado, recorre el apartamento con la mirada y alza la voz, preguntando dónde está Joe. Le pregunta si acaso ha ido a la cocina y comenta con sorna que se mueve bastante rápido para alguien que se está desangrando. Joe efectivamente ha llegado hasta la cocina,
arrastrándose por el suelo y dejando un rastro de sangre. Se sienta contra un mueble de la cocina y utiliza sus poderes en la puerta para cerrarla y bloquearla. Abre el cajón de la cocina con gran esfuerzo, haciendo que caiga al suelo. Mientras tanto, fuera de la cocina, Goldface intenta abrir la puerta, pero no puede, y le pregunta qué demonios ha hecho, y admite que la subestimó. Aún así, está empeñado en alcanzarla, por lo que comienza a dar patadas a la puerta para forzar su entrada. Por su parte, Joe comprende que no puede curarse a menos que encuentre algo para sacarse la bala. Toma una pinza y se coloca con la espalda contra el suelo. Del otro lado, Goldface sigue luchando para poder entrar. Joe toma aire y cuenta en voz alta mientras la pinza se hunde en su carne. Arquea el cuerpo y lanza un grito ensordecedor, mientras el dolor la atraviesa. En el pasillo, la puerta está a punto de romperse. La presión aumenta con cada patada que Goldface da, enfurecido por completo. Joe llora de dolor mientras se pregunta dónde está la bala, una y otra vez, ya que no logra encontrarla. El terror se apodera de ella, hasta que recuerda algo que le preguntaron alguna vez. ¿Cuál es la cosa más dolorosa que ha hecho jamás? Mientras continúa clavándose las pinzas intentando recuperar la bala, y se esfuerza por no desmayarse, la frase la envía al pasado, a un recuerdo de su infancia. Hal camina junto a ella, y le cuenta que una vez pisó un clavo, y el médico dijo que casi le da tétanos. Luego, le pregunta a ella qué fue lo más doloroso. Joe, en respuesta, le pregunta si se refiere a lo más doloroso para ella misma, o para alguien más. Luego la invade otro recuerdo, de una pelea que tuvo con su ex esposa, Cameron Chase. Cameron está enfadada con Joe, y la señala con el dedo, mientras le dice que se lo merece. Le recalca que, si ahora mismo está sufriendo, es porque ella lo quiso así, porque se lo sirvió a sí misma en bandeja, y le ordena que se coma cada bocado de ese dolor. Finalmente, en el presente, Joe logra quitarse la primera bala. Solo falta una más. Por su parte, Goldface golpea y empuja con violencia la puerta. Le dice que ha escuchado ruidos, y le pregunta si está llorando, o si está llamando a Chase. Por fin logra romper la puerta, mientras continúa con sus amenazas, afirmando que matará a Chase y a cada persona importante en su vida. Pero su amenaza se queda inconclusa. En el suelo, el segundo proyectil cae junto al primero. Goldface se queda en silencio al encontrar a Joe, ya que ella, en vez de estar malherida y en un charco de sangre, está levitando en el aire, con sus poderes funcionando al máximo, mientras se ilumina de color verde. Fija la mirada en él, con sus ojos brillando de manera amenazante, y exclama: ¿Sabes que no es de oro? ¡Esto! Para luego lanzarle las pinzas que usó para sacarse las balas del cuerpo. Goldface, sorprendido, reacciona rápidamente y le apunta con su pistola, desesperado. Sin embargo, antes de que llegue a realizar un disparo, las pinzas impactan en su cabeza, derribándolo, y cae de espaldas, muerto, ya que las pinzas le han atravesado uno de los ojos y han llegado hasta su cerebro. Joe, aún levitando en la habitación, se burla de él, diciéndole: ¡Extrae el oro de eso! Joe desciende, mientras repite su última frase. De pronto, una voz surge de la sala, preguntando qué ocurrió allí. Se trata de Cary Limbo, quien ha llegado junto a Simon Bass. Simon responde que no sabe qué ocurrió, e inmediatamente saca su arma, afirmando que hay demasiada sangre en el suelo. Luego pregunta por Cam, y le pide que, si está ahí en algún sitio, diga algo. Cary pregunta si el que está en el sofá es Jordan. Simon responde que sí, e intenta despertarlo. Le pide que se levante, y que le diga qué ha pasado ahí. Joe lo sorprende al explicarle que él no puede escucharlo. Agrega que está en coma, y le exige a Simon que se aleje de él, preguntándole si acaso es un luchador, palabra con que se conoce a los practicantes de la lucha libre en México y otros países de Latinoamérica, famosos por las máscaras que usan. Simon, en respuesta, le pregunta: ¿qué es ella? Pero Joe, lejos de ser intimidada, le dice que vaya a preguntarle a su colega en la cocina. Simon, alterado, pregunta si se refiere a Cam, y corre en la dirección, aunque Cary trata de detenerlo. Joe, en respuesta, con los cabellos ondeando como si fueran serpientes vivas, activa sus poderes y lanza una explosión de energía contra Simon y Cary, empotrando al primero contra la pared. Cary consigue esquivar el ataque con un ágil salto, y le dice a Simon que eso se veía venir. La expresión de Joe cambia al instante al escuchar el nombre de Simon. Le pregunta si él es Simon Bass, recordando que estuvo en su boda. Simon,
Aún incorporándose tras el impacto, responde que sí, y que también estuvo en su divorcio. Habla con amargura, explicando que fue quien ayudó a recoger los restos que quedaron después de que Joe aplastara el corazón de su mejor amiga en pedazos. Joe intenta responder que no quiso hacer eso, pero Simon la interrumpe. Ya es muy tarde para dar explicaciones. Levanta su pistola y le exige que le diga dónde está Cameron y qué le hizo esta vez. En eso, Cameron entra por la puerta y responde que está allí mismo. Añade que tiene un mensaje en el buzón, aunque parece que ya lo descubrió por su cuenta. Enciende un cigarrillo y pregunta qué pasó con su apartamento. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a París Becerril Pereira 6028. Luego de un rato, mientras observa el rostro deformado de Goldface, Cameron le pregunta a Joe si lo dejó entrar luciendo así. Joe responde que no tenía las pinzas clavadas, pero tenía el aspecto de Jon Stewart. Tenía la cara de Jon, la voz de Jon, y que incluso el traje dorado no parecía tan descabellado, porque el color dorado es ahora lo que identifica a Jon. Cameron le pregunta con ironía si entonces ella pensó que alguien que alcanzó la iluminación, junto a gente que viene del espacio, aparecería ante su puerta, usando un traje metálico de poliéster, comprado en una tienda de disfraces del barrio, y remata preguntando si también llevaba un sombrero de oro. Joe lo niega. No llevaba un sombrero de oro, pero tenía un gas mágico para cambiar de cara. Y le recuerda que no todos son superespías. Añade que se sacó una bala de oro de las tripas, con esas mismas pinzas, hace apenas media hora. Cameron se pregunta cómo Goldface podría haber sabido que debía usar balas de oro. También se pregunta cómo sabía que debía ir allí, antes de que Simon se comunicara con ella. Finalmente, Cameron fija la mirada en Joe y le pregunta quién la vendió. Simon no entiende del todo lo de las balas de oro, y Cameron se lo explica. Lo que cayó en Evergreen fue llamado el Green Lantern por su piloto. El poder verde en Joe fue lo que lo hacía volar, y su anillo de oro fue lo que provocó que cayera. Joe señala que es un poco más complicado que eso, pero Cameron continúa. El punto clave es que al verde no le gusta el dorado. Stewart lo descubrió. Jordan y Joe lo sabían, y se pregunta quién más podría saberlo. Carrie propone averiguarlo. Simon se gira hacia ella, alarmado, al verla acercarse al cadáver. Carrie le recuerda que es una psíquica de nivel 2 y que sus habilidades son la clarividencia y la psicometría, leer objetos mediante el tacto, y que un cadáver es, por definición, un objeto. Simon le pregunta si está segura de que así es como funciona. Carrie admite que no lo sabe, que no nació con un libro de reglas, y le pide un momento para concentrarse e intentar hacer contacto. La mente de Carrie se abre por completo y una avalancha de imágenes la invade. Rostros, recuerdos fragmentados y datos inconexos se superponen mientras ella permanece arrodillada junto al cuerpo de Goldface. Un rostro aparece como visión principal, el de Hammond. Luego les revela lo que ha averiguado. Su nombre es Keith Kenyon. Trabajaba para un hombre llamado Héctor Hammond. El ambiente cambia de inmediato. Cameron reacciona con urgencia y advierte que deben irse ahora mismo. Volvemos con Héctor y su experimento. Los empleados a cargo se muestran frustrados, ya que no consiguen obtener ninguna lectura nueva, y uno de ellos se lo comunica a Hammond. Están recibiendo lecturas del lodo, pero no hay absolutamente nada que provenga de Rice. No hay actividad eléctrica del corazón, ni ondas cerebrales. No hay nada de nada. Lo único que han logrado es crear una carcasa de obsidiana, sin el más mínimo de humanidad. Hammond reacciona con calma y le pregunta si pensó que eso lo enfadaría. Aclara que por eso él da las órdenes y el otro las cumple. Finalmente, sentencia que la humanidad está sobrevalorada y que no es donde está el dinero, y que ese obsidian es exactamente lo que él necesitaba. Ahí vemos en lo que se ha convertido Todd Rice, una enorme criatura oscura y grotesca, cuyo cuerpo amorfo se extiende por todos lados. Todd finalmente se convirtió en Absolute Obsidian, quien, en el universo principal de DC, es el hijo de Alan Scott, el Green Lantern original, y hermano gemelo de Jade, famoso por controlar las sombras. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.